días, chicos, que Dios les bendiga. El día de hoy tenemos nuestra clase de educación cristiana y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. En nuestro cuadernillo de actividades vamos a trabajar con esta lección, la de Jonás y el gran pez. Esa es la lectura para los que quieran que sus papis se los lean. Y esta es la actividad que vamos a hacer hoy. Pero primero vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado y para pedirle que nos ayude a aprender, que nos ayude a que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy quede guardada en nuestro corazón, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos, manitas de oración y vamos a decir: Señor Jesús, gracias por este día tan bonito. Te pedimos que nos ayudes para aprender mucho de tu palabra. Que esta palabra se quede guardada en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, antes de empezar la clase, vamos a aprendernos un pequeño canto. Este canto se llama Jonás, ¿sí? Este es el canto de Jonás. Se los voy a poner una vez y luego lo cantamos, ¿sí? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces la corriente muy lejos lo llevó, y en la playa de Nínive allí lo arrojó, y muy arrepentido la palabra predicó, y todos los que le oyeron hasta el rey se arrepintió, y todos los que le oyeron hasta el rey se arrepintió. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces la corriente muy lejos lo llevó, y en la playa de Nínive allí lo arrojó, y muy arrepentido la palabra predicó, y todos los que le oyeron hasta el rey se arrepintió, y todos los que le oyeron hasta el rey se arrepintió. Muy bien, chicos, ya hemos cantado. ¿Cuántos estuvieron haciendo lo mismo que hacía la muchacha en el video? Cuando decía Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande. ¿Y qué hizo este pez muy grande? ¡Glup! Se lo tragó. ¿Por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver qué fue lo que Dios quería que Jonás hiciera y que Jonás no hizo. Nuestra lección del día de hoy se llama Jonás y el gran pez. Esta historia viene en nuestra Biblia, en el libro de Jonás. En el libro de Jonás. Aquí en nuestra Biblia, acuérdense que todo lo que viene en nuestra Biblia
son cosas que pasaron de verdad, son historias que pasaron en verdad. Entonces, esta historia sucedió hace muchísimos, muchísimos años y se los voy a comenzar a platicar. Y dice, hace muchos años, muchísimos años, vivía un hombre que se llamaba Jonás. Acuérdense cómo se llamaba Jonás. En la tierra de Israel, allí vivía Jonás. Pero un día Dios le dijo que fuera a la ciudad de Nínive. Jonás tenía que ir a la ciudad de Nínive. Nínive era la ciudad más grande y más poderosa en aquel tiempo. Era una ciudad muy, muy importante. Jonás tenía que ir a aquel lugar para advertirle a las personas que ellos estaban haciendo cosas malas, para decirle a las personas que Dios sabía que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien. Pero ¿qué creen que hizo Jonás? Jonás desobedeció, chicos. En vez de irse a la ciudad de Nínive, ¿qué creen que hizo? Fue y se subió a una nave, a un barco. Fue y se subió a un barco que iba a una dirección opuesta. Por ejemplo, Nínive estaba de este lado y él se subió a un barco que iba para este lado, a un lugar totalmente diferente. Y no crean que fue porque se equivocó, fue porque él no quería ir a la ciudad de Nínive. Esta ciudad se llamaba Tarsis. Y fíjense, cuando Jonás va en este barco grandísimo, Dios manda un gran viento sobre el mar. Una tormenta comienza a pasar. Hubo una gran tormenta. Los marineros estaban asustados porque decían, el barco se va a romper y se va a hundir y nos vamos a ahogar. Pero la tormenta cada vez se hacía más grande y más fuerte. Más grande y más fuerte. Y la gente más se asustaba. Los marineros, los que iban en este barco, iban más y más asustados. Entonces dijeron los marineros, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a orar a nuestros dioses. Vamos a orar a nuestros dioses y vamos a hacer que el barco sea menos pesado. O sea, vamos a tirar carga hacia el mar para que ya no pese tanto el barco y vamos a orar a nuestros dioses. Y ellos se pusieron a orar a sus dioses. Ellos comenzaron a orar a los dioses que ellos creían que los iban a salvar. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que ellos no conocían. Y ellos comienzan a orar a sus dioses y a decirles que los salven y que calmen la tormenta, pero no les sirvió de nada, porque esos dioses no escuchaban. Y entonces Jonás fue la única persona a bordo del gran barco que no estaba orando. ¿Qué creen que él estaba haciendo? Él estaba acostado en el barco. Estaba dormido, chicos. En medio de esta gran tormenta, de esta gran lluvia y todos asustados, Jonás estaba dormido. ¿Ustedes creen? Y entonces el capitán del barco, el que maneja el barco, fue y le dijo, oye, ¿cómo estás dormido? ¿No estás viendo la tormenta que está sucediendo y tú estás dormido? Y le dijo, levántate y ponte a orar a tu Dios. Tal vez tu Dios sí se acuerde de nosotros y ya no seremos destruidos. Entonces, pues Jonás se despierta porque pues estaba dormido y llegó el marinero, el capitán gritándole que se despertara y que también se pusiera a orar. Y los marineros pronto tomaron una decisión. Ellos dijeron, esto tal vez tenga que ver con Jonás. Tal vez esto que está pasando tal vez tenga que ver con él. Entonces, Jonás les dijo que él estaba huyendo de Jehová. Les dijo, oye, es que yo estoy huyendo de Jehová y por eso me subí a este barco, porque yo quería huir de él. Y entonces los marineros le dijeron, ¿y qué vamos a hacer contigo para que el mar se calme? ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer para que ya no esté la tormenta? Y Jonás les dijo, ya sé, tómenme, cárguenme y aviéntenme al mar, porque yo estoy seguro que por mí ha venido esta gran tormenta.
entonces ustedes arrójenme al mar y van a ver que la tormenta se va a terminar. Pero los marineros no querían tirar a Jonás. Ellos no querían hacer esto, entonces dijeron, ya sé qué vamos a hacer, mejor para no tirar a Jonás al mar, vamos a remar para el otro lado de la corriente. Vamos a remar en contra de la corriente y así el barco pues ya no se va a hundir porque vamos a irnos de donde está la tormenta. Pero no pudieron. Por más que ellos remaron y remaron y remaron, no lograron salir de la tormenta. Era una tormenta tan fuerte, tan fuerte, que dijeron, solo nos queda una cosa por hacer. Aunque no queramos y aunque nos duela en nuestro corazón, lo vamos a tener que hacer. Entonces, luego de que ellos oraron y pidieron perdón por lo que iban a hacer, tomaron a Jonás, lo cargaron y dijeron a la 1, a las 2 y a las 3 y aventaron a Jonás al mar. ¿Se imaginan? En medio de la tormenta aventaron a Jonás al mar. Y cuando Jonás cayó al mar y bajó a lo más profundo de las olas, el mar se calmó. La tormenta terminó. Ya no había viento, ya no había esas olas tan grandes, el barco ya no se movía tan fuerte, ya no. ¿Por qué? Porque Jonás ya estaba en lo profundo del mar. Entonces, este cambio tan de repente asustó a los marineros más que la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, solamente Dios pudo haber hecho esto, solamente un Dios muy grande pudo haber hecho esto. Entonces ellos, con mucho miedo y asombrados, comenzaron a adorar a Dios. Ellos creyeron que existía ese Dios poderoso que había creado esa tormenta tan fuerte y como Jonás estaba huyendo, por eso había hecho esta tormenta. Y al momento de arrojar a Jonás al mar, la tormenta se calmó. Y ellos decían, esto solo lo pudo haber hecho un gran Dios. Y ellos comenzaron a adorar a Jehová, comenzaron a adorar a Dios. Entonces, mientras tanto, Jonás, que había desobedecido a Dios, le esperaba una sorpresa en el mar. ¿A quién le gustan las sorpresas? A mí. ¿A quién más le gustan las sorpresas? Bueno, a Jonás lo estaba esperando una sorpresa gigantesca dentro del mar, pero Jonás no se imaginaba qué iba a suceder. Cuando Jonás cae al mar y nadie lo podía salvar, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué creen que sucedió? Jonás se pudo haber ahogado en el mar porque no había cómo lo salvaran. Pero Dios tenía otro plan, le tenía preparada una gran sorpresa. Dios había preparado un gran pez para que se comiera, se tragara a Jonás. Y como decía el canto, ¡glup!, se lo tragó. Iba pasando el gran pez y aquí estaba Jonás y dijo ¡glup!, y se tragó a Jonás. Ahora el pez se había tragado a Jonás. Ya no estaba la tormenta, pero ahora estaba un grandísimo pez, chicos. Jonás estaba en la panza del gran pez. Jonás se quedó adentro de la panza del gran pez por 3 días. Imagínense, 3 días completitos en la panza del gran pez. Fue mucho tiempo para que Jonás se pusiera a orar, se pusiera a pensar. Tuvo mucho tiempo. Y a los 3 días, cuando Jonás estuvo orando y le decía a Dios, Dios, perdóname porque yo me quería ir yo no quería ir a la ciudad de Nínive y me quería ir muy lejos, perdóname. Después de que Jonás oró a Dios y le prometió que ahora sí lo iba a obedecer, enseguida, ¿qué creen que sucedió después de que Jonás le pidió perdón a Dios? ¿Qué creen que sucedió? Dios habló a ese grandísimo pez y el pez fue y vomitó a Jonás en la playa.
fue y lo aventó a la playa. Y entonces, una vez más, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica la palabra de Dios. Porque ya lo había perdonado una vez, ya le había dicho una vez que fuera y Jonás no le hizo caso, Jonás no quiso. Y esta vez Dios le estaba diciendo, Jonás, ve y predica a la ciudad de Nínive la palabra de Dios. Ve y diles que yo sé que ellos están haciendo cosas que a mí no me agradan y que esto va a tener consecuencias. Ve, díselo a la ciudad. Y esta vez, ¿qué creen que hizo Jonás? Ahora sí fue, chicos, Jonás. Bien, ahora sí fue Jonás a la ciudad de Nínive. Ahora sí fue, pero ahora entró por la ciudad gritando. Él iba grite y grite. En 40 días Nínive va a ser destruida. En 40 días Dios va a destruir a Nínive. Porque este pueblo es malo, este pueblo es pecador. Porque este pueblo hace cosas que a Dios no le agradan. Y entonces, cuando la gente comenzó a escuchar a Jonás y decían, ¿qué es lo que está gritando ese hombre? ¿Qué es lo que dice? Y volvían a escuchar a Jonás que él gritaba, en 40 días Nínive va a ser destruida. Ellos temieron, les dio miedo porque decían, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo que en 40 días la ciudad va a ser destruida? Y entonces la gente de la ciudad de Nínive comenzó a creer en Dios. Dejaron de comer algunos días y se pusieron ceniza en su cabeza. Antes, chicos, déjenme les digo esto que es muy interesante. Antes, cuando la gente estaba arrepentida o estaba demasiado triste, se ponía ceniza en su cabeza. Eso significaba que ellos estaban muy arrepentidos o estaban muy tristes. Entonces, la ciudad de Nínive, todos los pueblos, todas las personas del pueblo de la ciudad de Nínive, todos dejaron de comer. No crean que porque no tenían hambre, sino que ellos comenzaron a ayunar. Ellos dijeron, por estos días nosotros no vamos a comer, para que Dios vea que nosotros estamos haciendo un sacrificio y tal vez nos perdone. Porque nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados. Nosotros nos estamos arrepintiendo de todo lo malo que hacemos. Por eso vamos a hacer esto. Tanto fue lo que ellos hicieron que hasta el rey se humilló delante de Dios. Hasta el rey empezó a orar y le decía, Dios, perdóname, Jehová, perdóname, porque nosotros hacemos cosas que a ti no te agradan. Se bajó de su trono, estaba sentado en su trono de rey, se bajó de su trono y también él se puso ceniza sobre su cabeza porque estaba muy triste y estaba muy arrepentido de todas las cosas malas que él había hecho. Y él dio una nueva orden y dijo, de hoy en adelante todo el pueblo, toda la gente de Nínive se va a alejar del mal camino. Ya no va a hacer las cosas malas y todos tenemos que orar para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor nos perdone. Y entonces todo el pueblo comenzó a hacer esto. Todo el pueblo comenzó a orar y comenzó a pedirle perdón a Dios y le decía, Dios, perdóname porque yo he pecado contra ti. ¿Y qué creen que hizo Dios? ¿Qué creen que Dios hizo, chicos? Dios los perdonó. Dios perdonó a todo el pueblo de Nínive y no lo destruyó en 40 días, sino que Dios los perdonó, porque Dios es tan bueno, porque Dios nos ama tanto y Dios amaba tanto al pueblo de Nínive que los perdonó, aun cuando ellos habían hecho cosas que a Dios no le agradaban. Dios decidió perdonarlos. Imagínense qué tan contento se sentía el pueblo de Nínive cuando se dieron cuenta de que Dios los había perdonado. Imagínense, ellos estaban sumamente felices porque se habían enterado de que Dios ya los había perdonado, que ya no los iba a destruir, pero ellos tenían que continuar en el buen camino. Ya no debían de hacer las cosas malas, ya no debían de hacer todo aquello que no le agradaba a Dios, sino que ahora tenían que hacer lo bueno, lo que a Dios le agradaba. Nosotros, chicos, debemos de ser obedientes a Dios.
Cuando Dios nos dice algo, nosotros lo tenemos que hacer. Me van a decir, Miss Keila, pero ¿cómo que Dios nos dice algo? Recuerden que todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, son cosas que Dios nos ha dicho. Son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no debemos de ser desobedientes como Jonás fue desobediente al principio. Dios le indicó algo a Jonás y Jonás, ¿qué hizo? Como que no oigo y mejor me voy a ir a la ciudad de Tarsis en un barco. Nosotros no podemos decir, bueno, a ver, la palabra de Dios en Éxodo dice, honra a tu padre, se me había perdido la letra, pero ya la encontré. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto significa que debemos obedecer a mamá y a papá. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, la Biblia dice que yo tengo que obedecer a mamá y a papá, pero le voy a hacer como Jonás, como que no oigo, y mejor yo les voy a contestar y les voy a gritar y les voy a decir que no quiero limpiar mi cuarto ni recoger los juguetes. No, chicos, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. O como por ejemplo, la palabra de Dios dice que debemos de amar a las demás personas, aun cuando ellos nos han tratado mal. Que debemos de amar a nuestros compañeritos, aun cuando ellos han peleado con nosotros. No debemos de decir, bueno, la Biblia dice que tengo que amarlos, pero yo les voy a pegar también, o también les voy a gritar, o les voy a decir malas palabras. No, nosotros tenemos que ser obedientes. No como Jonás, que él desobedeció. ¿Por qué, chicos? Fíjense, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ser de bendición para las demás personas. Dios va a bendecir también a las demás personas cuando nosotros obedecemos. Y esto pasó con Jonás. Si Jonás no hubiera ido a predicar al pueblo de Nínive, todas estas personas, muchas personas, no se hubieran enterado de que existía un Dios. No se hubieran dado cuenta de que ellos estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y ellos fueron, y cuando se dieron cuenta que estaban equivocados y que Dios los iba a destruir, ellos decidieron pedirle perdón a Dios. Entonces, chicos, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? ¡Yo! ¿Quiénes más quieren ser obedientes? ¡Yo! Muy bien. Como todos queremos ser obedientes a Dios, vamos a pedirle a Dios muy fuerte con todo nuestro corazón y le vamos a decir, Dios, yo quiero ser obediente. ¿Sí? Cerramos nuestros ojitos, manitas de oración y vamos a decirle, Señor Jesús, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a compartir tu palabra y hacer lo que tu palabra nos enseña. Hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis niños. Ya le hemos pedido a Dios que nos ayude a ser obedientes. Les voy a dejar otro video para que puedan hacer su actividad. Vamos a trabajar con el cuadernito de actividades, ¿ok?